Estamos con Iván Monzón, él es psicólogo, él es de Guatemala y está trabajando en el lanzamiento de su nuevo proyecto musical Caminos de mi niñez, Sweet Latina, ¿verdad? Tiene una dinámica muy especial este disco, combinaciones de la música autóctona nuestra, de América Latina, de los países de nuestro continente, pero también lo combina con algunos ritmos modernos, Luis, y es una combinación muy linda. Tal vez podrías poner la canción de fondo mientras estamos platicando, Luis, para que la gente pudiera escucharlo y disfrutar de la música de Iván. A Iván lo podemos encontrar en las plataformas de YouTube, Facebook, en todos estos espacios, ¿verdad? Como Iván Monzón. ¿Escuchas ahí, mi estimado Raúl? Sí, escucho muy bien, pero también escucho mi voz se repite. Vamos a ver, Iván, ya está. ¿Nos escuchas, Iván? Sí, les escucho. Háblanos de este proyecto, Caminos de mi niñez, Sweet Latina. Claro que sí, hermano. Les comento un poquito este proyecto. Es un proyecto inspirado por una experiencia de observar las pinturas de un pintor guatemalteco que desarrolla toda una visión muy costumbrista. O sea, su estilo es muy costumbrista y también muy colorido. Entonces, a mí se me ocurrió que muchos de los jóvenes, ahora con el COVID, se ha descubierto que los jóvenes que tienen una mayor sentido de arraigo cultural, o sea, los jóvenes que tienen una mejor conexión con su cultura, tienen mejores capacidades para enfrentar la adversidad. Y también los jóvenes que tienen una mejor conexión intergeneracional con los abuelos, con la familia, y que se identifican mejor con la familia, tienen mejor probabilidad de sobrevivir ante crisis como la pandemia. Entonces, se me ocurrió lanzar esto como una contribución para poder ayudar a las nuevas generaciones a conectar, a tejer, a hacer ese diálogo intergeneracional con las músicas que quizás una generación anterior escuchaba, las cumbias, las bachatas, que ahora la bachata en cierta forma ya, claro, hay una bachata modernizada, pero no es necesariamente del conocimiento de todos. Los sones, en el caso de Centroamérica, ¿verdad? Los sones de marimba. Entonces, tomé algunas de las formas musicales, incluso las malagueñas, que son de origen español, tomé algunas formas musicales, les puse un beat, ¿verdad? Un pequeño ritmo ahí, un poquito más sabrosito, como dicen por ahí, y con una armonía combinada entre clásica y un poquito salpicadita de jazz, ¿verdad? O sea, básicamente es una fusión cultural latinoamericana que trata de darles a las nuevas generaciones esa herramienta de decir, mira, qué bonito suena, digamos, una bachata, o qué interesante recurso, y también al mismo tiempo es resaltar la riqueza cultural y la riqueza de las vivencias de los niños en nuestros contextos, porque a veces los niños ven tanta televisión, tanto cable, tantas películas de las aventuras de los niños urbanos en otros países, ¿verdad? Que dejan de valorar lo que tienen, que dejan de valorar su riqueza. Y bueno, ahí estoy viendo que tú tienes también mi página de YouTube, y ahí hay otros experimentos, pero esos son más relacionados con música clásica latinoamericanizada, o sea, música clásica con un pequeño toquecito latino, algunas composiciones originales, un poquito incluso de pop, ¿verdad? Que aparece ahí de vez en cuando. Incluso hay una canción, este canto que se llama Claridad Divina, que tiene reggaetón, o sea, es música clásica con una base de reggaetón. Son cosas quizás interesantes, pero en realidad el reggaetón tiene una raíz muy interesante, ¿verdad? Sí. Y puede ser utilizado de una manera que no es grotesca, ¿verdad? Y que tiene muchas raíces en la música afrocubana también. Fíjate, Iván y Luis, que ayer estuve en Polonia. ¿Cómo? Se rieron, ¿verdad? Ayer anduve por Polonia.
lo hago siempre, periódicamente, viajo por todo el mundo a través del YouTube. Bueno. Y es la manera ahora de viajar, y ahí va conociendo uno. Estaba en Polonia, ahí está haciendo delay, creo yo, el video de algo, creo que delay, tal vez lo puedes quitar, que no haga el delay. Y fíjate que estaba en Polonia a través del YouTube, en un youtuber viajero que yo conozco y que me encanta siempre seguirlo, y él llegó a un parque en Polonia y le dijo al amigo, mira, siéntate aquí en esta banca, ¿ves este botón? Apriétalo, dice. Pum, lo apretó y salió la música de Frédéric Chopin. Y disfrutaron esa plática, esa conversación, al fondo sonando y el ambiente de Polonia, ahí en Varsovia, la capital de Polonia, y eso me llevó a pensar, ¿crees que necesitamos en América Latina trabajar mucho en las artes, en el emprendimiento, en las nuevas generaciones? Estamos sumergidos en tanta corrupción, en tanta violencia, en tantas situaciones difíciles. Creo que la iglesia, creo que la familia, creo que los mismos gobiernos deberíamos de unirnos más para que las nuevas generaciones se sumerjan en este mundo de las artes. Así es, hermano. Yo creo que debemos, Dios nos dio una herramienta y es la creatividad. Los seres humanos hoy en día, en la mañana tempranito también estaba dando un curso de antropología y bíblica para estudiantes en el seminario. Y una de las riquezas que tenemos descubierta y desarrollada mucho durante estos años es la riqueza de la habilidad de comunicarnos simbólicamente, de tener sistemas complejos de comunicación. Esta es la época de la cibernética. Entonces, en América Latina hay muchísimo por desarrollar. O sea, la fusión, la música latinoamericana, incluso, queridos amigos, que, por ejemplo, la salsa tiene sus raíces en el danzón cubano, que tiene sus raíces en la contradanza francesa, que fue desarrollada y, digámoslo así, sistematizada por Beethoven. Entonces, nos damos cuenta que no hay, digamos, como dice Eclesiastés, ¿verdad? No hay nada nuevo debajo del sol. Y entonces lo que tenemos es una riqueza de recreación con la música, pero ningún estilo musical es absolutamente nuevo. Quizás en algunos momentos podemos decir esto suena muy raro, muy diferente, muy experimental, pero la verdad es que en América Latina y en Centroamérica, por ejemplo, la marimba, por la llegada, digámoslo así, de la música occidental, el desarrollo de la marimba se desaceleró. Y entonces ahora la marimba reconocida como un origen, digamos, mundialmente reconocida como algo de origen centroamericano. La marimba que conocemos, digámoslo así, hay otros diferentes prototipos, por decirlo así, pero la marimba tiene ese origen a nivel, digamos, después de muchos diálogos, la UNESCO lo trabajó y tiene una riqueza increíble, ¿verdad? Hay muchísimos recursos. Entonces estas piezas que van a salir ahora son piezas que tienen casi todas marimba, ¿verdad? Un poquito de guitarra acústica. Iván, ¿por qué crees que la iglesia estigmatizó? Mira, lo que pasa... La música, y solo la música de alabanza y adoración es la música que Dios recibe. Claro. Y lo que pasa es que en el contexto colonial, la mayor parte de personas que se convirtieron al evangelio venían de un contexto de parranda, de un contexto, digamos, en Guatemala le llaman zarabanda, que es la fiesta del pueblo, la feria del pueblo, donde la gente se queda tirada, ¿verdad? Entonces, el alcohol, digamos, la marimba, la guitarra, la batería, eran los símbolos de esas festividades, digámoslo así, mundanas. Cuando vienen al conocimiento del Señor, les dicen, apártense de todo eso porque esos son vicios. Y entonces resulta ser que, claro, ellos, los hermanos, con ganas de estar apartados, vienen y dicen, no, eso no lo vamos a traer a la iglesia. La marimba, por ejemplo, ¿verdad? No la vamos a traer a la iglesia porque eso es del mundo. Porque a ellos les recuerda sus años, ¿verdad? Sus años de mundo. Pero las nuevas generaciones no tienen esa connotación. O sea, las nuevas generaciones escuchan un himno, una marimba cristiana, y les suena algo sublime, ¿verdad? No lo asocian con estar tirados en una banqueta, ¿verdad? Borrachos, no lo asocian con eso. Entonces yo creo que en cierta manera
La palabra dice que todo lo que respira debe alabar a Jehová, ¿verdad? Quiere decir, instrumentos deben alabar al Señor. Yo tuve la oportunidad de estudiar en CETECA, en el área de música y adoración, aparte de psicología, y pues descubrí, ¿verdad? Mucho de lo que la palabra de Dios dice es básicamente que debemos usar todo recurso para glorificar a Dios. Y entonces, de alguna manera, la pregunta no es si es mala la marimba o no, es cómo la usamos para glorificar a Dios, ¿verdad? Y cómo la usamos para, como decía Juan Sebastián Bach, 2 propósitos tiene la música: recrear el alma y darle la gloria a Dios. Entonces, las 2 cosas son importantes. Y en este caso, la colección que ustedes van a escuchar tiene la idea, por supuesto, la gloria es para Dios, pero tiene una idea de recrear parte de la cultura que nosotros quizás hemos estado dejando por el hecho de estar metidos en las líneas de consumo oficiales, ¿verdad? De corte muy occidental, que son también folclóricas, ¿eh? La música pop, la música rock, el jazz tiene todo su origen en música folclórica. Eso es muy interesante. Lo único es que son folclores que han venido evolucionando y se han venido oficializando, ¿verdad? Pero incluso esos estilos que hoy día decimos, esa es música, digámoslo así, y tecno, todo eso tiene su origen en una expresión cultural y tiene su historia también. Excelente, Iván. Fíjate que te escuchaba hablar y que realmente la música trasciende y cómo tú lo estás utilizando para llevar a cabo pues una pieza musical, algo que Dios puso en tu corazón, pero que al final lleve intrínseco un mensaje, o sea, lleve intrínseco que alguien vaya. Y yo te escuchaba hablar y estaba viendo la vez pasada un reportaje de cuando tú hablabas de la música cubana, de la historia de uno de los, no sé qué instrumento se llama eso, pero es uno que con el que se toca el son cubano. Charango. No me acuerdo cuál, creo que es el characo. Pues resulta que eres de un señor ya de la tercera edad que él tocaba en los campos en Cuba. O sea, yo estaba viendo ahí, viendo algo de música. Imagínate cómo yo viendo algo de música. Me llamó la atención lo que tú dices, la música. Y él hablaba de que él tocaba su instrumento y ahí lo modificó para una vez que llegó a la ciudad para que sonara de otra manera y fuera adaptado a los ritmos de ciudad. Pero resulta que en cierta ocasión vino un productor de esos de Europa a Cuba a buscar alguien que sonara de esa forma. Y entonces le puso un cassette a alguien, oye bien, un cassette. Y le dijo, ando buscando a alguien que suene como esto. Entonces el productor cubano dijo, yo conozco a alguien y fue a traer al señor. Y le dijo, mira, quiere que grabes en su disco. Pero ¿para qué? Dijo el señor, si a mí me gusta tocarle a la gente. No, quiere que grabes en su disco porque sí, yo he tocado en otro disco, pero vaya, muéstrame pues. Entonces el extranjero le dijo, quiero que suene como esto. Entonces cuando él escuchó tocar dijo, hey, pero si ese que suena ahí soy yo, le dice. Entonces, resulta que él terminó haciendo los arreglos, creó una obra así medio clásica y llevar la música cubana. Años después dice que él iba caminando por una calle de Cuba y alguien de una radio cubana le dijo, pues no recuerdo el nombre, X, Raúl, digamos, Raúl, te felicito, pero ¿por qué? Estás nominado a 4 Grammys, le dice. ¿En serio? Le dice, no me daba cuenta, le dice. Entonces, claro, estamos hablando de una historia de la Cuba, de lo que sea en Cuba, pero realmente a mí me llamó la atención porque yo dije, ¿cómo la música trasciende? Es lo que quiero capturar de esta historia que estoy contando, que es real. ¿Cómo la música trasciende lo que estamos hablando, Raúl? ¿Cómo Iván pudo visualizar esto? Y su música va a trascender, no la va a escuchar no está etiquetada con que si es de cristiano o no es de cristiano. Es música, pero obviamente al escuchar tu música alguien le va a llamar tanto, le va a impactar tanto que va a estar interesado en saber quién la hizo y ahí entonces va a descubrir la esencia del mensaje. ¿Es esto realmente lo que tú visualizaste, Iván? Exacto. Miren, yo creo que de acuerdo a lo que el Señor Jesús enseñaba, todo en la vida es espiritual. No hay nada, ningún ámbito de la vida que no sea espiritual, que no tenga conexión con lo espiritual. Entonces, para nosotros el comer, el dormir, el matrimonio, la amistad, tiene todo connotaciones espirituales y todo está conectado con el reino de Dios. Entonces, lo que yo creo es que debemos, y quizás el mensaje central de la música es que debemos abrirnos a, digámoslo así,
espiritualizar todas las áreas, ¿verdad?, de nuestra vida, incluso temas como estas canciones que son recreativas. Y sí, si me preguntan qué me motiva en todo esto, al final es una visión del reino, al final es una visión de lo que Dios puede hacer en la creación de Dios. La creación de Dios es también una revelación. Lo que pasa es que en la teología sistemática no se enseña cómo entender la revelación de Dios. O sea, se habla de la revelación natural de Dios, pero no hay métodos, no hay prácticas, no hay disciplinas espirituales, digámoslo así, dentro del cristianismo tradicional, que nos ayuden a entender los mensajes de Dios en la creación, ¿verdad? Porque entonces eso ya suena como a yoga, ¿no? Suena como a budismo, pero en realidad es bíblico. Ahora mira, perdón, Iván, que te interrumpa. Ajá. Ahora mira a qué rollo te voy a meter aquí. O sea, tú estás diciendo que todo es espiritual. O sea, que el tema que estábamos hablando antes de que tú entraras a escena con Raúl, que estábamos candentes, no lo podemos desconectar. La política no puede desconectarse del entorno espiritual. Son los negocios del reino, ¿verdad? En todos los ámbitos, ¿verdad? Y al final, yo, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de moverme en ámbitos políticos más como mediador, porque en mucho tiempo trabajé como mediador en temas de conflictos. Perdón, Iván, no, solo te interrumpo un segundo porque quiero agregarle algo. O sea que aquel mensaje que nos predicaron a muchos, digo, porque yo crecí en la iglesia, es que la política es del diablo. Los cristianos no se involucran en eso. ¿Qué nos dices tú al respecto entonces? Completamente en desacuerdo. Yo creo que la política es algo que debe fortalecerse de manera amplia, de manera justa, de manera, por supuesto, de manera equitativa, pero si aquellas personas que tienen un llamado a la política están conectados con Dios y están conectados con valores y principios, digámoslo así, ampliamente, digámoslo así, basados en amor, en el amor al prójimo y en la justicia, yo creo que tenemos un potencial increíble. Eso no quiere decir digámoslo así, conectar al Estado con la iglesia como estuvo en la época medieval, ¿verdad? Aquí lo que pasó fue que hubo un imperio que adoptó una postura religiosa, pero siguió siendo un imperio. En cambio, aquí estamos hablando de personas que son discípulos de Cristo y que son llamados a ser de impacto y ser de influencia, y es perfectamente deseable que tuviéramos más funcionarios públicos con esa integridad y con esa pasión, con vocación política, ¿verdad? Realmente. Y parte de lo que nosotros vemos, digamos, en mi música, que ustedes pueden encontrar, también es parte de la historia de Centroamérica, porque hay un diálogo entre lo español y lo autóctono, ¿verdad? Hay un diálogo ahí que se va dando y que luego se va oficializando como formas musicales nuevas, con la influencia del romanticismo. Entonces ustedes van a poder ver ahí pinceladas de Chopin, pinceladas hay una canción que está hecha en flamenco, ¿verdad? Es prácticamente, tiene el ritmo de 12 tiempos, donde se acentúa el tercer tiempo y el 10º tiempo. Es un lenguaje distinto, ¿verdad? Un lenguaje distinto. Y es parte ahora de lo que nosotros tenemos en nuestra música cotidiana y no nos damos cuenta, ¿no? Mira, yo lo único que me sé de música, Raúl, es quién era el peor músico de la Biblia. Cuéntanos. ¿Te acuerdas cuál era el peor músico de la Biblia? No. Mira, como estamos contratiempo, si no lo hubiera dejado ahí como el peor músico de la Biblia se llama Labán. Porque Labán, en vez de dar la mayor, dio la menor. Qué bárbaro. Raúl, tenemos comentarios. Víctor Aguirre estaba aquí comentando, dice: bendiciones Luis y Raúl, bendiciones Víctor, y también dijo: estoy totalmente de acuerdo con Iván. Y también escribe Julie Gilmore: excelente tema, jóvenes, es muy importante que nos eduquemos como personas conocidos en la palabra. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Muchas gracias, así es. Mi tía Julie desde Nueva York está conectada, saludos y me aprecio, tía. Iván, ¿en qué consiste este disco? ¿Es instrumental totalmente? ¿Cuántas canciones tiene? ¿Y cuándo va a estar listo? Son 8 canciones completamente instrumentales.
Algunas de estas tienen letra, pero todavía no hemos entrado a esa etapa. Hoy se va a lanzar el álbum completamente instrumental, donde marimba y piano son los protagonistas. O sea, hay un diálogo entre marimba y piano acompañado de una orquesta que incluye bajos, incluye bongoes, incluye diferentes instrumentos, acordeón, violineta, depende de la canción. Y cada canción tiene un estilo folclórico distinto, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tenemos un corrido, tenemos también la bachata, que te la compartí por ahí, tenemos también tenemos dos sones, tenemos la malagueña, ¿verdad? Que es un estilo español, y tenemos también otros estilos musicales que son variados. Hay una cumbia también en marimba. Entonces la idea es representar diferentes estilos musicales con diferentes etapas o facetas de la experiencia de un niño que vive en el campo de Centroamérica, ¿verdad? Entonces esa es prácticamente la idea. Y este niño también lo vamos a conocer, el pintor nos relata parte de sus historias. Vamos a hacer un pequeño video sobre esto más adelante, y el disco va a estar lanzado el último sábado del mes de septiembre, y esto lo hemos pensado, digamos, en ocasión a diferentes momentos, ¿verdad? En el caso de Guatemala, el 1 de octubre es el Día del Niño. En el caso de Honduras es diferente, ¿verdad? Estos días, septiembre. Con esto, con el programa de hoy. Y también pensando un poco en septiembre, que es un mes donde se habla mucho de la nacionalidad, de los valores, etcétera. Yo quisiera quizás darle un significado distinto, porque creo que ya superamos la etapa romántica de la historia, y ahora estamos en la etapa donde nos damos cuenta de los grandes errores, de las grandes contradicciones, de la gran corrupción, cómo se construyó la historia de estos países, y también estamos en posesión de saber qué queremos para adelante. Así que ese es parte del mensaje inspiracional. ¿Cómo podemos conseguir tu música en 30 segunditos para luego ir al cierre en el programa, ¿verdad? En la radio, pero vamos a continuar en las redes sociales, así que quédese con nosotros en unos minutitos. Vamos a seguir con Iván aquí, los que están en la radio y que van ahorita a cortar la señal. Usted quédese con nosotros en el Facebook Live, ahí estamos en vivo, conéctese y vamos a continuar con esta conversación unos minutos más. ¿Dónde podemos conseguir el disco, Iván? En mi canal de YouTube, que se llama Iván Monzón Music, ahí pueden ustedes encontrar algunas de las canciones de piano, composiciones, incluso cosas viejitas de conciertos o cosas que hice de adolescente. Ahí hay algunas cosas, pero en mi fanpage Iván Monzón, ahí van a encontrar también, se va a publicar ahí el link, y el estreno va a ser en YouTube, en mi canal de YouTube básicamente. Luego vamos a estar en Spotify, en Deezer, así que esperamos tener ahí. Y otra cosa interesante, Raúl, lo que logremos recaudar, el 80% de lo recaudado con este disco, con la música, va a ser invertido en becas para jóvenes de escasos recursos en la ciudad de Guatemala. Buenísimo. ¿Y en físico podríamos comprarlo? Se pueden comprar. Ahora tenemos sistemas súper fáciles para entrega, y podemos distribuir el disco en físico también, pero se va a poder consumir también a través de las redes. Muchas gracias, Iván Monzón. Vamos a ir ya con el cierre de nuestro programa en radio, pero continuamos en las plataformas digitales. ¿Te parece, Luis? Así es, unos minutos porque tenemos que ir a almorzar. No son broma. Hoy todo el tiempo que disponga nuestro amigo Iván Monzón. No te preocupes, Iván, va a ser poco tiempo. Nos despedimos de todo el amplio auditorio de Logos FM. Gracias por haber estado con nosotros una semana más aquí en Líder Asgo, y por supuesto nuestro amigo, antes de que se nos pase, Adolfo, que hace una gran labor ahí en Logos, mi estimado Raúl. Cierto, muchas gracias a Logos FM y Adolfo por todo este enlace, ¿verdad? Y toda esta alianza que hacemos, ¿verdad? Para llevar mensajes de esperanza, de vida a nuestra gente. Y porque liderar es servir e inspirar. Asgo, por tu vida, por tu familia y por tu nación. Pero continuamos aquí en las redes sociales y vamos a hacer un cierre muy interesante para que pues tengamos este contenido en nuestras plataformas. Estoy revisando aquí, a ver, tenía un mensaje por aquí de alguien. Sí, ¿verdad? Iván, la iglesia
está enfocándose mucho en servir ahorita a su comunidad, está entregando víveres, alimentos, provisiones. ¿No crees que la iglesia debería invertir también entonces, no solamente en mitigar el hambre del estómago de los niños y las nuevas generaciones, sino invertir en mitigar el hambre de conocimiento, el hambre del deseo de emprender, de realizar? Mira, Iván, durante todos estos programas hemos tenido a tantos emprendedores en la música, en las artes, en emprendimientos de empresas, ¿verdad? Específicamente, en diferentes áreas y rubros, Iván. Nuestros jóvenes están deseosos de dar lo mejor para ellos, para su familia, para el país, para sus comunidades, Iván. El bono demográfico más alto en el mundo lo tiene América Latina, Iván. Cuando decimos bono demográfico es los jóvenes en la capacidad de producir, de realizar, de emprender. Sí. Iván, ¿crees que la iglesia deberíamos enfocarnos, las familias deberíamos de enfocarnos en también invertir en becas para nuestros niños? Completamente. Lo que sucede es que en toda Centroamérica el porcentaje de acceso a la educación secundaria pública es sumamente bajo. Y quizás con algunas excepciones, en el caso de Guatemala, solo el 23% de los adolescentes tienen acceso a la educación gratuita. Wow. El resto tienen que pagar y no tienen los recursos para pagar. Y ahora que estamos en tiempos de pandemia, los recursos para estar en internet, para cumplir las tareas, en realidad, y muchos de ellos con problemas de atención, ¿verdad? Que no se pueden estar quietos, que no pueden poner atención. Entonces, tenemos un gran vacío y no podemos esperar que el monstruo del gobierno se mueva de manera tan ágil, ¿verdad? Porque es un dinosaurio, el gobierno es un dinosaurio grande, hay que fortalecerlo y hay que agilizarlo. Pero también creo yo que es muy importante que desde la iglesia se puedan buscar espacios. Por ejemplo, hermano, esta semana estábamos hablando con una iglesia que toda la semana tiene su templo cerrado. Lo abre nada más para que entre la secretaria, para hacer algunas llamadas, quizás en la noche alguna reunión, y digámoslo así, el fin de semana cuando es el servicio, si bien nos va, ¿verdad? Si la pandemia nos deja, se utilizará el templo. Es un cascarón sin ser utilizado. ¿Por qué no abrir un proyecto educativo? ¿Por qué no abrir un proyecto ahora que hay tantas modalidades? En Guatemala tenemos educación por madurez, tenemos modalidades flexibles para chicos que están sobre la edad, pero que no han cumplido 18 años. Tenemos modalidades vocacionales, tenemos modalidades técnicas. Miren, qué riqueza sería yo recuerdo, yo estudiaba en un colegio cristiano, mi mamá maestra, con salario de maestra, hacía un esfuerzo para poder cubrir la colegiatura. Y qué rico hubiera sido para mí que en la iglesia donde yo me congregaba hubiera habido un programa educativo donde yo pudiera llegar a estudiar, ¿verdad? Que hubiera alguien quizás que hubiera apoyado digámoslo así, con una beca condicionada, ¿verdad? Sí. Que tenga yo que estudiar. Ahora, vemos chicos con grandes talentos musicales, artísticos, literarios, de comunicación, gente con un potencial increíble que debido a no tener esta oportunidad no logran su potencial. Yo tengo un librito que se llama 7 pasos para escoger carrera para adolescentes y en este libro pues el punto es, nuestra carrera debe ser parte de un llamado, no solamente un fin en sí mismo. Entonces, sí, realmente pensamos en una inversión estratégica en nuestros países, la educación de adolescentes, y no solo la educación, el afecto. Y por eso es que temas como la música, el arte, la expresión, el deporte, son tan centrales con los jóvenes. Porque si tú les das Biblia, les das conocimiento bíblico sin afecto, sin ternura, sin calidez, lo que estás diciéndoles es, este es otro cascarón en donde ustedes tienen que encajar, ¿verdad? Pero no lo ven, muchos adolescentes no ven eso como una alternativa existencial en su vida, como una opción que les da un sentido de vida mucho más profundo. Entonces creo que nuestros métodos tienen que cambiar definitivamente y nuestras prioridades estratégicas tienen que cambiar. Sí. Yo le comentaba, fíjense, hace poco a unos amigos en una iglesia, les decía, miren, la inversión que están haciendo en el templo es genial,
pero en esa misma comunidad hay una epidemia de suicidios. Luego, ya se pusieron a pensar que muchos de los adolescentes para los cuales ustedes están invirtiendo este templo se van a matar debido a la falta de acompañamiento, ¿verdad? Debido a que se sienten solos. Entonces, si balanceamos, ¿verdad? Como en un gobierno dice, ¿cuál es la inversión en infraestructura y cuál es la inversión social, ¿verdad? Pensemos en la iglesia de esa manera. ¿Cuál es la inversión social que está haciendo la iglesia? ¿Cuál es la inversión en infraestructura, ¿verdad? ¿En qué se concentra? ¿Cómo se dinamiza? Eso nos hace pensar mucho y explicarnos por qué razón, a pesar de que hay tantas iglesias, muchos adolescentes se sienten tan solos. Fíjate que cuando tú hablas, Iván, viene a mi mente, esto es como las acreditaciones de las instituciones educativas, ¿verdad? Las acreditaciones de las instituciones educativas, para los que nos escuchan, evalúan toda la infraestructura veamos un colegio, del colegio, pero si todas las mejoras que se hacen, por muy bonitas que sean, no están orientadas al estudiante, no tienen ningún valor. Entonces yo creo que tenemos que hacer una acreditación, poniéndolo yo en perspectiva, ¿va?, hacia la iglesia. Si realmente que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con nuestros miembros, con nuestras nuevas generaciones, o simplemente con el asunto de que se vea bien. Porque si solo es porque se vea bien, realmente no estamos siendo acreditados para la finalidad, para la misión. Entonces yo creo que estoy tratando yo de interpretarlo de esta forma, lo que Iván nos acaba de mencionar. Es muy interesante. O sea, hacer un autoanálisis, una autorreflexión como iglesia. Y cuando digo iglesia, yo sé que el que nos está escuchando está visualizando al pastor y no, veámonos nosotros. Todos nosotros somos activos dentro de la iglesia. En el mundo. Exacto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciéndolo por simplemente vernos bien o porque realmente lleva como fin sustentar a las personas que están dentro de? Creo que es muy importante lo que acabas de decir. No sé si notaste algo, Raúl. Nosotros hablamos hasta por los codos, Iván, pero yo creo que en los últimos 15 minutos quedamos en mute. Realmente que es muy interesante todo lo que estaba diciendo, Iván. Iván, fíjate que tú nos dejaste picado y yo quiero compartir con esa canción clásica y reggaetón. Tú lo mencionaste ya rato. Y yo estoy picado. Yo sé que en la radio teníamos la presión del tiempo, pero yo quiero compartir un pedacito de esto de Divina Claridad, porque si nos explica nuevamente. Canción. Si quieres te cuento para antes que la ponga. Dale. Esta canción es escrita por un compositor de origen europeo, pero luego vivió en Estados Unidos, Dvorak, ¿verdad? Dvorak es el compositor de la Sinfonía del Nuevo Mundo, es un compositor romántico que compiló la música americana autóctona y empezó a utilizar algunos recursos. Y él escribe esta pieza para piano, que es parte de una suite. De hecho, mi disco es una suite. Ahora, esta pieza al final va a ser parte quizás de otro material en adelante, pero sí, claro, bienvenido. Y esta canción es originalmente para violín y piano, o para piano solo, o para flauta y piano. Algunos quizás la han oído, algunos la usan para Navidad, otros como música clásica, así que pues espero que les guste, claro que sí. Que suene, Luis, y pongámosle un poquito de ritmo y sabor, como dicen los cubanos. Raúl, ponerle la letra ahí del reggaetón. Definitivamente una pieza musical muy rico, todos los instrumentos. Vamos a aprovechar a adelantar un poquito que dice
Yo ya veo a Raúl inspirado, ya se tira la letra ahí improvisada. Pero creo que es un reggaetón. Vamos a ver, como por aquí. Ahí está. Ahora va a entrar. Tírala la TK. ¿Qué te pareció, mi estimado Raúl? Buenísima. Si querés, quitar el video porque hay un delay, fíjate, cuando se pone la canción. Sí. Fíjate que creo que es por la tarjeta de video de mi computadora que estaba analizando ahora, pero bueno, ya vamos a hacer esos ajustes para el próximo espacio. Pero qué buenísima canción. Y cuéntanos, Iván, para ir al cierre ya de esta conversación, de esta plática. Yo le preguntaba a Iván, Luis, ¿y quiénes son los músicos que contrataste? Iván, le digo. Gracias a la tecnología, ahora tú puedes utilizar muchos recursos para poder hacer un ensamble tú mismo. O sea, en realidad, todos los músicos, es nada más yo, ¿verdad? O sea, básicamente, yo voy utilizando recursos, voy haciendo el ensamble, voy haciendo todo digamos, armando. Normalmente el proceso que utilizo, en mi caso, primero es hacer la partitura. Entonces yo primero escribo la partitura de cada parte y luego ya voy haciendo el ensamble, escogiendo en un banco de instrumentos, los instrumentos más adecuados con el teclado. Básicamente, acá lo tengo, este es un controlador MIDI, ustedes ya lo quizás han escuchado antes, un tecladito súper pequeño. Y en este tecladito súper pequeño tú puedes darle la orden súper sensible a la intensidad, a la velocidad, y entonces con esto ya tienes tu banco de datos y vas armando la producción. Entonces es un recurso muy bonito. Luis, ¿qué te parece si compramos un aparatito de eso y nos echamos ahí unas intros? Iván nos hace algunos arreglos y literal, radio, aquí está. Todos para desafiarnos e inspirar. Ajá. Mira, Raúl, lo que acabas de decir es una alta falta de respeto, porque vos pensás como muchos que por comprar el aparatito nos va a salir ahí por default la música. No, mi estimado, no es así tampoco. Hay que tener conceptos musicales, conocimientos musicales para lograr hacerlo. Es lo malo, Iván, no apoyan a los emprendedores. Iván lo dice muy sencillo porque él es músico, pero no creas. Nos ponemos tú y yo en eso y olvídate, capaz y le metemos fuego al aparatito. Sí, va saliendo, ya comprobar. Iván, Luis, si hay uno que se llama Conejo Malo y dice que canta. Bueno, esas ya son otras historias. Esas ya son otras historias, sí. Sí, increíble, ¿va? Si nos metemos en esas otras historias, de esas historias de ultratumba que pasan. Hay una cosa que yo comentaba con un amigo músico muy, muy conocido, que no le voy a decir quién es, pero es un amigo que quiero mucho, y él le digo, mira, realmente la mitad del éxito de un músico es su técnica, su musicalidad, su producción. Y hay otra parte, no sé si sea la mitad, pero hay una muy buena parte que es las estrategias de marketing, ¿verdad? La imagen, el momento, lo que representa, la simbología de ese músico, ¿verdad? Entonces, a veces pasa, ¿verdad? A veces pasa que en realidad Wall Street es quien te lleva a donde vas, ¿verdad? Y es parte, digamos, de saber entrar en el momento adecuado, con el mercado adecuado. Pasa como en todo negocio, ¿verdad? Como en toda actividad, al final de cuentas, ¿no? No, y Iván, con nuestra iglesia, somos una iglesia de la multiforme gracia de Dios, o sea, tenemos esperanza en el Señor como familia en el mundo, ¿verdad? Y tenemos diversidad de ritmos, de colores, de sabores, y en este camino vamos hacia encontrar ese camino a la luz, ¿verdad? De nuestra fe en Jesús. Pero ¿por qué la iglesia se uniforma? ¿Por qué tomamos un solo ritmo, un solo color? ¿Por qué nos vamos hacia una sola forma? Y tú viajas por todo el mundo, Iván, y tú vas a ir a algunos países en América Latina específicamente.
y suena la música, primero en los 80s, 90s, de nuestros hermanos norteamericanos, traduciendo esa música y pues cantándola. Y sí, bueno, qué bien, ¿verdad? Pero ahora en los 90s, 2000, vino la música de nuestros hermanos de Cangurolandia, ¿verdad? De Australia, y a traducir y a imitar la música, que bueno, no está mal, pero yo creo que tenemos música tan linda en nuestros continentes, en nuestros países, hablemos de América Latina, que yo creo que deberíamos de, ¿cómo te digo?, reformar la liturgia de nuestras iglesias y utilizar más nuestros ritmos. Les cuento que yo estuve hace unos años en Ruanda, compartiendo con un grupo del Congo. Ellos eran congoleses, pero la actividad no se pudo hacer en Congo y la hicimos en Ruanda. Entonces, ellos me decían, les vamos a enseñar cómo es la adoración aquí. Y entonces ellos comienzan a cantar un canto. De hecho, yo tengo el video por ahí. Y el canto es, dejemos a Egipto y nos vamos para Canaán, a la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces el canto muy rítmico, muy, muy africano. Y entonces empiezan los hermanos a agarrar las bancas, las sillas, las macetas, se las ponen encima de la cabeza y empiezan a moverse, sí, ¿verdad? Alrededor de toda la iglesia, como quien dice, representando el éxodo, ¿verdad? Ok. Entonces, yo me quedo pensando, esto en algunas de nuestras iglesias creo que no encaja, ¿verdad? Pero para ellos, y eso era una iglesia muy conservadora, ¿verdad? Era una iglesia conservadora, pero es la forma como de alguna manera ellos tienen esta idea. Y les puedo contar de muchos lugares, ¿verdad? Les puedo contar de diferentes países la forma como se ha alabado, que a veces uno se sorprende, pero que para ellos es una expresión muy sincera, muy genuina, muy auténtica de alabar al Señor. Tenemos mucho por qué aprender de esa iglesia del otro lado del mundo, mi estimado Raúl. Cuando Iván estaba contando esa historia, vino a mi mente, no voy a decir nombre porque no, algunas iglesias de algunos amigos que quedan unos sectores, ustedes ya saben, y yo los imaginaba haciendo esa dinámica, Raúl. Se quedan sin silla porque en lo que nos vamos para el éxodo, la silla más en un carro ya. O sea, qué imaginación la mía realmente. Pero es que esa es nuestra realidad. Nuestro y ahí desafío... se van las carteras y los celulares también. Nuestro desafío es aún mayor y todo esto nos hace ver que tenemos mucho trabajo por hacer todavía. No podemos relajarnos, si bien es cierto, muchas cosas en nuestros países, Iván, tenemos ciertas libertades que todavía pues tenemos que valorar, pero aún así tenemos mucho camino por recorrer, así que pues invitados todos a seguir el proyecto de nuestro amigo Iván Monzón. Iván, realmente ha sido muy inspirador, ha venido a ser refrescante tu participación con nosotros el día de hoy y por sobre todo, pues como siempre, inspiradora y muy desafiante, sin duda. Sí, Iván, te agradecemos. Siempre serás bienvenido a esta sala de la plática entre amigos. Y si quieres compartirnos tus palabras finales y cómo podemos encontrar tu música de nuevo para que pues podamos disfrutarla. Claro que sí, voy a estar trabajando en producir más cosas. También tengo muchos arreglos de himnos y algunos son bien instrumentales, arreglos de himnos muy tradicionales, ¿verdad? Que son preciosos también. Ustedes pueden ver, hay una parte que tiene media hora de música para himnos, como para cenar, algo tranquilo, relajado. Está todo en el canal de YouTube de Iván Monzón Music y también en mi fanpage de Facebook, Iván Monzón. La idea es, algunas cosas están también en Spotify, pero gracias, yo quería agradecerles, de verdad, no saben lo que para mí significa el ser invitado para hablarle a una comunidad de un país tan amado como Honduras y que en realidad sé que también hay necesidad de ser confortados y de ser animados y de ser motivados. Todo lo que nos ayude a nosotros a poder tener la energía de levantarnos y de salir adelante con un optimismo auténtico, cristiano, no el optimismo barato de digámoslo así, de piensa y cambia del mundo, sino simplemente el optimismo de ver hacia adelante en medio de la adversidad, de encontrar sentido a la adversidad. Y para mí, pues es lindo compartir con ustedes siempre y estoy siempre dispuesto y de veras un gran abrazo fraternal desde Guatemala. Muchas gracias, Iván Monzón, psicólogo, pero también es músico, arreglista, productor, y pues está listo ya para que en algunos días
tengamos su producción Caminos de mi niñez Suite Latina. Gracias de verdad, Iván. Gracias, Luis. Muchas gracias, Iván. Un abrazo para ti también y un abrazo a todos los que estuvieron con nosotros hasta este extra de liderazgo. Solo hago un comentario, un paréntesis. Cuando estábamos en nuestros días normales de ir a la radio, lo que ustedes están experimentando aquí en Facebook era cotidiano. O sea, nosotros cerramos el programa de la radio y nos volábamos a otro programa de media hora fuera de la instalación de la radio con nuestros invitados, a veces de más tiempo, y terminaba cuando nuestras queridas esposas empezaban a mandarnos mensajes, ¿verdad? ¿A qué hora viene? Ana Rudy y Iván han de estar muriendo de la risa porque saben que eso es una realidad. Gracias, Iván, un abrazo. Y gracias a todos los que han estado con nosotros. Muchas gracias. Y porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu vida, por tu familia y por supuesto por tu nación.